¿Saben qué me pasó a mí, seguramente a vos? Descubrir que la vida no es otra cosa que un viaje, es un camino que tiene un objetivo, es una constante búsqueda, es el sentido de trascendencia, de poder encontrar para qué estamos en esta vida. Y claro, a veces uno tiene como objetivos que persigue y quizás la decepción se sufre cuando se alcanza alguno de estos objetivos y se descubre que ahí no estaba lo que uno estaba buscando. Y de repente uno creía que, bueno, era el dinero o el placer o encontrar un afecto, un amor, determinadas cosas que son ilusiones que se persiguen, creyendo que al obtenerlos ahí está la concreción del propósito y el sentido de la vida. Y de repente llego y la decepción es que todavía el vacío existe dentro del corazón. Y claro, hay una historia en la Biblia que yo quiero que compartamos por unos minutos que nos va a ayudar a encontrar el verdadero sentido de la vida. Y esto está en Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Claro, Isaías es un profeta que profetizó 800 años antes de la venida de Jesús, es decir, 2800 años atrás Isaías profetizó. Y él va a decir: vi en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado. Él va a tener una revelación, él va a tener un encuentro con Dios. Y los encuentros con Dios no son encuentros racionales, no se pueden explicar. Son encuentros personales, irrepetibles, donde yo recuerdo cuando a mí me hablaban de Jesús y yo quería entender, pero no se trataba de entender. Y esto es una experiencia personal. Siempre digo que uno puede llevar un caballo hasta la orilla del río, pero no lo puede obligar a tomar agua. Es decir, que alguien me habló de Jesús, pero no me podía obligar a tener una experiencia con Jesús. Y así seguramente es también lo que pasó con vos, o cuando vos le contás tu experiencia. Mirá, Jesús me cambió la vida, Jesús hizo todo nuevo, la esperanza que está en mi corazón. Pero bueno, luego es una decisión de la persona. Y acá Isaías dice que en el año que murió el rey Uzías, yo tuve un encuentro, yo vi al Señor. Es algo personal y las experiencias no se discuten, no se rebaten. Sí, las ideas. Cuando alguien viene con una idea acerca de Dios o de determinadas cosas, entonces uno puede establecer una discusión. Pero cuando alguien dice: mira, esta es mi experiencia, y las experiencias se respetan porque es lo que le pasó a la otra persona. Y claro, no es encontrarse con una religión, sino encontrarse con Dios. Y esta es la gran diferencia. Cuando uno habla de religión, la gente dice: mira, yo no quiero saber nada, yo ya tengo una mala experiencia, o yo tengo mi religión. Pero cuando vos hablas de encontrarse con Dios, la cosa es distinta, porque todos necesitamos de Dios, tarde o temprano. Yo le puse por título a esta charla: ¿cómo conocer la gloria de Dios? ¿Cuál es el título de esta charla? ¿Cómo conocer la gloria de Dios? Miren ustedes que Isaías, ya hemos compartido la semana última pasada acerca del rey Uzías, pero él acá nos va a contar de un acontecimiento, lo podemos denominar a través de una palabra que se utiliza mucho hoy en día, un acontecimiento disruptivo. Es decir, va a haber un hecho que va a catalizar que la gloria de Dios se manifieste en la vida de Uzías. Y él va a decir: muere el rey Uzías y yo veo la gloria de Dios. Entonces yo me pregunté: ¿qué fue lo que pasó
¿Qué elemento desencadenante produjo la muerte del rey Uzías que hizo que Isaías pudiera tener una experiencia con la gloria de Dios? ¿Quién era Uzías que al morir generó un quiebre que trajo revelación? Es decir, hay momentos, hay acontecimientos en la vida del ser humano que generan quiebres en la historia. Por ejemplo, la pandemia, como último acontecimiento histórico de la humanidad, generó un quiebre en la historia de la humanidad. Generó un replanteo de todas las cosas, de la vida del ser humano, un replanteo de la historia de la humanidad, un replanteo de la tecnología, de la ciencia médica y de la fragilidad de la humanidad que dice tener tanto poder. Es decir, muere el rey Uzías y declara abiertamente Isaías: y yo vi la gloria de Dios. Ahora, yo comencé a estudiar qué pasó con este hombre. El rey Uzías es uno de los reyes más importantes de la historia del Antiguo Testamento. Es uno de los reyes más relevantes. Segunda de Crónicas capítulo 26 nos cuenta la historia que va a ser uno de los reyes más importantes. Y vamos a leer algo que nos va a dar un marco referencial en Segunda de Crónicas 26:15. Miren lo que dice: e hizo en Jerusalén, está hablando del rey Uzías, ¿qué hizo? Máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Es decir, Dios le dio una sabiduría sobresaliente a él, contando con ingenieros que le ayudaron a revolucionar la técnica de la guerra. Y ahí nos habla de máquinas para la guerra, y su fama se difundió por la tierra, porque por lo visto su reinado se hizo inexpugnable. No podían tomarlo. Tenía torres fortalecidas con armas totalmente sofisticadas para aquel tiempo. Y dice que fue ayudado maravillosamente. Ya hemos compartido cómo Dios le va a dar una gracia, porque él en su inicio va a ser temeroso de Dios, va a buscar a Dios y Dios lo va a bendecir. Y la bendición de Dios es lo que marca la diferencia. Sepan ustedes, yo aprendí algo. Anímate a ponerlo en práctica. Nada en la vida es una casualidad, todo es una consecuencia. Otra vez, nada es una casualidad, todo es una consecuencia. ¿Qué es lo más fácil? Decir, y bueno, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Y por qué? Y lo más difícil que es hacerse cargo de la realidad y saber que hay una ley ineludible en la vida, que la Biblia también nos revela, que es la ley de la siembra y ¿qué más? Y de la cosecha. Y todo lo que uno siembra lo va a cosechar. Es decir, si yo siembro papas, ¿qué voy a cosechar? No melones. Y hay personas que hacen lo malo y esperan cosas buenas. Es imposible. Es decir, todo en la vida es una consecuencia y nada es una casualidad. Cuando uno conoce al Señor, experimenta la bendición y tiene la gran oportunidad de cambiar la semilla de lo que venía sembrando. Por un tiempo van a seguir apareciendo consecuencias del fruto de mis errores, de mis equivocaciones, consecuencias de lo equivocado que yo estaba. Pero en un punto se va a cambiar la cosecha. Por eso es tan importante cuando conoces a Jesús, es persistir. Sé constante, persistí, persistí, persistí y vas a ver la gloria de Dios. Sé constante, sé constante.